Si te pregunto a qué te suena Dijon en la región de Borgoña, seguramente me respondes, los vinos o la mostaza. Pero nadie recuerda a Felipe el Valiente, que fue quien plantó las uvas para que crecieran los viñedos y potenció el comercio de la mostaza. Es que esta ciudad en Francia está llena de sorpresa, así que vamos a conocerla. Hola viajeros y viajeras, ¿cómo están? Acabo de regresar de Francia. Les dejé un montón de vídeos en el canal de Francia. Si es la primera vez que estás viendo un vídeo mío, esto es muy sencillo. Viajo todo lo que puedo, hago mis notas. Y en algunos casos, mientras viajo, en otros, cuando regreso a casa, como ahora, hago estos vídeos para que a ustedes les ayude a planificar su viaje a Dijon. Dijon es una perlita en el este de Francia, con unos 150.000 habitantes, más o menos, aproximadamente, y fue la capital del Ducado de Borgoña, que nos dejó, además del vino y la mostaza, el patrimonio más importante que hay para ver en Dijon. Pero tenemos que hacer una pequeña introducción histórica al destino, que en este caso es muy necesaria porque todo lo que vas a ver en la ciudad está relacionado directa o indirectamente a los duques de Borgoña. Así que les hago la introducción histórica y después les voy a contar qué ver, qué comer, dónde dormir, qué beber, etc. El Ducado de Borgoña fue gobernado por la poderosa Casa Valois-Borgoña. Felipe el Atrevido, Juan Sin Miedo, Felipe el Bueno, Carlos el Temerario, todos de alguna manera llevaron el ducado a su máximo esplendor. Finalmente, María de Borgoña, la última heredera, se casó con Maximiliano de Habsburgo, sí, el mismo que tiene la tumba fake en Innsbruck que les conté en el video del Tirol. Como ven, todo tiene que ver con todo en este canal. Los apodos son increíbles, así que presten atención. Vamos uno por uno. Felipe el Atrevido. ¿Por qué le decían el Atrevido? Porque a los 14 años mostró una valentía extraordinaria defendiendo a su padre, Juan II de Francia, que es después quien le otorgó el Ducado de Borgoña a su hijo. Por lo tanto, fue el fundador del ducado. Se casó con Margarita la III de Flandes. De esa manera, anexó al Ducado de Borgoña los territorios flamencos, Bélgica, Holanda. Felipe el Atrevido tuvo un papel clave en el vino de Borgoña, que seguramente conocés porque en 1395 prohibió la uva Gamay, calificándola de vulgar y nociva para la salud. Por lo tanto, favoreció la plantación del Pinot Noir, que es desde entonces la cepa emblemática de la región, de la que vamos a hablar más adelante cuando les cuente qué beber en Borgoña, que ya se lo imagina. En la misma época, Dijon se consolidó como la capital ducal y también como el centro de producción de otro producto icónico que es la mostaza de Dijon. Bueno, lo sucedió Juan Sin Miedo. ¿Por qué le decían Sin Miedo? Porque luchó con muchísima velocidad contra los otomanos y sus compañeros le pusieron el apodo. Después vino Felipe el Bueno, apodo que no se refiere tanto a la bondad moral, sino a su generosidad y mecenazgo. Lo vamos a ver más adelante, van a ver el rol que tuvo en el desarrollo o el florecimiento de las artes en el Ducado de Borgoña. Bajo su mandato, el ducado alcanzó su máxima extensión y esplendor. Pero, siempre hay un pero, Felipe el Bueno también fue aliado de los ingleses, ¿sí? Por lo tanto, él personalmente no capturó a Juana de Arco, pero fueron sus tropas borgoñonas, como me gusta esa palabra, quienes la tomaron prisionera y la entregaron a los ingleses, que finalmente la condenaron. Básicamente vendieron a Juana de Arco por 10.000 libras tornesas. Luego vino Carlos el Temerario. Temerario por su ambición y su osadía en la guerra. Buscó crear un reino independiente entre Francia y el Sacro Imperio Romano-Germánico, enfrentándose a ambos, lo cual no le fue bien porque murió en la batalla de Nancy y dejó el trono ¿a quién? A su hija María. ¿Cuál fue el apodo de María? María la Rica, ya que heredó uno de los patrimonios más ricos de Europa, Borgoña y los Países Bajos borgoñeses. Pero ¿qué pasó con María? Que se casó con Maximiliano, ya lo dijimos al comienzo del vídeo. Maximiliano I de la dinastía Habsburg, en Austria, Imperio Austrohúngaro. Por lo tanto, se llevó una unión que cambió la geopolítica europea durante años. Esto lo vimos en el vídeo de Viena, Budapest, Praga, Innsbruck, Imperio Austrohúngaro. Todo este desarrollo y crecimiento del ducado que les conté, ¿saben dónde se puede ver muy bien? Si analizás el escudo de armas. Si miramos los escudos de los duques, ves la historia en imágenes. Primero Francia y Borgoña. Después se añaden Flandes, Bragante y Limburgo. Cada generación sumaba territorios y los mostraba orgullosamente en el escudo de armas. Bueno, ¿qué ver
en Dijon, por supuesto, el Palacio de los Duques de Borgoña. Está dividido en distintas partes. Por un lado tiene la Torre de Felipe el Bueno, que podés subir y tenés una visión alta de la ciudad de Dijon, que es espectacular. Son unos 316 escalones, más o menos, y ahí sí es recomendable comprar una entrada con anticipación. La Torre de Felipe el Bueno. Después tenés lo que sería el Museo de Bellas Artes, pero que también te deja entrar a viejas dependencias del ducado. Esto es muy interesante, nunca lo había visto. Yo les voy a hacer una recomendación, después ustedes lo valoran y hacen lo que quieren. Yo lo que les recomiendo es que se centren en el primer piso del Museo de Bellas Artes, porque el Museo de Bellas Artes es enorme y tiene obras de todos los tiempos, ¿sí? Pero el primer piso es arte medieval, que es el que corresponde. El Ducado de Borgoña estuvo en la transición entre lo que fue el arte medieval gótico, ¿no?, y el Renacimiento, justo en ese momento. Pero por eso es muy interesante ver esa transición. Si te enfocás en ese primer piso que empieza con la colección de arte medieval, vas a ver la estética típica de ese gótico triste, oscuro, que en los cuadros se representaba con fondos dorados, formas alargadas, rígidas, con poco volumen, ausencia de perspectiva. Eso llegó después, en el Renacimiento. Los cuadros tienen como una estructura arquitectónica también muy típico de las cúpulas góticas. Y por supuesto, su gran mayoría es la temática religiosa. Jesús, santos y María en casi todos los motivos. El tema es que los 4 duques de Borgoña, con su riqueza, ¿no?, arrastraron un montón de talento a la región. Pintores, artistas, músicos, inventores. Y eso lo puedes ver ya a mitad del recorrido en el primer piso, cómo empieza esa transición. A partir del siglo XV, paralelo al Renacimiento en Italia, que lo vimos en el video de Florencia, se empieza a ver un nuevo estilo, importado de Flandes, o bueno, eran pintores de este estilo, donde empiezas a ver un interés más profundo en la naturaleza, se empieza a ver un poco más de perspectiva, y hay una preocupación en lo que es la humanización de la figura. Se ve un poco con el volumen, empiezan a tener un poco más de volumen esas figuras. Al final del piso, al final de ese primer piso, llegás a una sala en donde están las tumbas de Felipe el Atrevido y Juan Sin Miedo, que es una cosa espectacular, realmente. Nunca había visto tumbas de esta dimensión, donde tenés toda una base como de angelitos que sostienen la tumba. Arriba tenés a los 2 duques leyendo la Biblia, supongo que era la Biblia, y protegidos, custodiados por fieras. Es interesantísimo, es una de las salas más bonitas y más curiosas. Están ahí, son las tumbas reales. Fíjense, no se olviden que también puedes subir y tenés una vista más elevada de las tumbas. Luego el recorrido sigue y como es un museo de bellas artes, tiene obras, por supuesto que espectaculares, de muchas épocas. Bueno, si tienen energía y ganas, adelante. A mí a veces me pasa que me saturo un poco cuando tengo tanto para ver. Entonces medio como que me cierro y digo, no, me quedo con esto porque nunca había visto una colección de arte medieval tan amplia y el resto o paso rápido o directamente lo evito. Prefiero reducir y que sea más consistente a ampliar todo y que después me queden como flecos sueltos, pero eso va en el estilo de cada uno. Además, en este edificio, que es enorme y ocupa prácticamente la parte central del centro histórico, opera lo que sería el ayuntamiento, ¿no? El municipio, parte de lo que sería el ayuntamiento, que es la parte de nacimientos, de funciones y registro civil. Por lo tanto, tranquilamente en tu visita podés ver 1 o 2 casamientos, principalmente si vas el fin de semana. Imagínate lo que es casarte ahí, por Dios. Bueno, en la fachada principal del ducado está lo que es la Plaza de la Liberación, que diría que es el centro neurálgico de Dijon. Todo alrededor de la Plaza de la Liberación, el centro es precioso e invita a recorrerlo y a caminarlo varias veces, con luz, por la noche, que los edificios tienen una iluminación espectacular. O sea, y es todo muy chiquito, es todo muy abarcable. La ciudad de Dijon, una vez que entras al centro histórico, la podés recorrer caminando. Bueno, otro de los monumentos históricos o patrimonio que dejó el Ducado de Borgoña es la iglesia Notre Dame, que es una cosa espectacular, construida en el siglo XIII. Si bien es gótico, como muchas otras catedrales que les conté en los vídeos de Clermont-Ferrand, Burdeos, que están todos en el canal, esta es un gótico borgoñés, que no es un estilo único, pero sí es una variante del gótico francés. Como les dije, se construyó entre 1230 y 1250. Lo que es impresionante de esta iglesia es que por los costados ves la estructura clásica gótica, pero después en el frente hay toda una fachada que yo nunca había visto algo así.
Son como 3 pisos, 3 niveles, con hileras de gárgolas, que son como monstruos, no sé, animales fantásticos, seres grotescos, que habitan esos 3 pisos superiores, que es impresionante. Es como una falsa fachada. Que esto lo hicieron a propósito, ¿no? El ducado de Borgoña para diferenciarse del resto de iglesias francesas. Estas gárgolas o seres monstruosos servían, tenían una función como de desagüe de agua, pero por otro lado recordaban, ¿no?, a los fieles los peligros del mal y como el caos que quedaba afuera de la iglesia. Bueno, impresionante, les digo, para quedarte como mínimo 15 minutos admirando solamente esta fachada. Además, si se quieren quedar más tiempo, les voy a dejar abajo en el mapa de los lugares, siempre les dejo un Google Map a todos los lugares que menciono en el vídeo, les voy a dejar un restaurante muy bueno que está justo enfrente a la iglesia, o sea que si quieren quedarse más de 15 minutos se pueden quedar en el restaurante admirando la fachada y comiendo unos caracoles, que eso les voy a contar más adelante, no me quiero anticipar. Bueno, además, en uno de los costados de la iglesia hay una lechuza. Así como suena, que es una lechuza, bueno, medio simbólica, una lechuza de madera que dicen que si la tocas con la mano izquierda te da suerte. Y vas a ver, en todo el centro histórico de Dijon, vas a ver unas flechitas doradas en el piso que te llevan a la lechuza que te da suerte. Así que si pasás por ahí, no está mal acariciar. Bueno, como les dije, Dijon es una ciudad preciosa para caminarla. Lo vuelvo a repetir, y varias vueltas. Vas a ver muchísimos edificios de la Edad Media que aún se sostienen. Van a ver que tienen un entramado de maderas, que esto lo vimos en el vídeo de Alsacia y de la Selva Negra. Es lo que se llama en alemán Fachwerk. Son esas estructuras de madera que sostienen el edificio y los huecos se llenaban con ladrillo, adobe o cal. Recuerda también a las casas holandesas. En Holanda también hay este tipo de estructuras de madera. Bueno, este es el que ver. Les voy a dejar en el mapa todos los lugares que mencioné. Museos gratis, o sea que entrar al Palacio Ducal es gratis. ¿Sí? Lo mismo la iglesia, o sea que los dos lugares son un sí o sí. Bueno, hablando del centro histórico, ¿dónde dormir? Van a ver que la hotelería está alrededor, ¿no?, de esta Plaza de la Liberación o centro histórico. Lamentablemente en este video no les puedo recomendar ningún hotel porque me fue muy mal en el hotel. Estamos en un hotel que era un antiguo monasterio. El hotel en sí, el edificio histórico, espectacular, pero nos tocó un segundo piso, plena ola de calor en agosto, ténganlo en cuenta, sin aire acondicionado, 35 grados de calor hacían la habitación. Después nos cambiaron a una habitación que sí tenía aire acondicionado, pero después no andaba el desagüe del baño. Un poco idas y vueltas. A ver, la gente en la recepción le puso muy buena voluntad y es muy romántico alojarte en un monasterio de la Edad Media, pero por otro lado, si los servicios básicos no funcionan, un poco te arruina la experiencia. O sea que se los voy a dejar en el mapa igual en caso de que quieran consultar o buscar un lugar similar. Puede pasar. No siempre por recomendar algo. Bueno. ¿Qué comer y qué beber? Bueno, ¿qué comer? Obviamente, Dijon está en Francia, por lo tanto puedes probar casi cualquier cosa de la gastronomía francesa. Y si no, les digo una cosa. Yo siempre digo que en Italia y en Francia son muy exigentes, muy piquis con la gastronomía. Por lo tanto, vayas a donde vayas, yo creo que vas a comer bien. Pero yo te voy a recomendar un plato que tenés que probar si te animás y que es, diría, un clásico de la región, que son los caracoles. Caracoles de tierra, que como siempre en Francia todo tiene historia, los caracoles también, este plato también lo tiene. Resulta que, por lo menos cuenta la leyenda, que en 1825 el zar Alejandro de Rusia estaba visitando Borgoña, fue a cenar a la casa de un diplomático muy influyente francés y el chef, que era muy famoso en la época, tenía un problema. No tenía ingredientes de lujo suficientes para impresionar al zar de Rusia. Y usó caracoles, que ya en la Edad Media se comían, pero por temas de escasez. Los preparó con manteca, ajo y perejil. Y así es como lo vas a comer en Dijon. El plato se llama escargot à la bourguignon, caracoles a la borgoñesa. Son riquísimos. Atención porque te van a dar una pinza especial para que lo sostengas al caracol y después con un tenedor también especial, creo que era de 2 dientes, los sacás. ¡Plup! Adentro, riquísimos. El zar quedó maravillado y yo también. Les voy a dejar en el mapa de abajo 2 restaurantes donde los pueden pedir. Uno ya se los dije, es el que está enfrente a la iglesia. Y el otro es un restaurante que también está en el centro histórico que me pareció muy bueno. Clásico, buenos precios. Creo que era un menú de 25 o 30 euros. De 3 platos, que el primero eran los caracoles. Que les recomiendo acompañar con vino de Borgoña. Ahí estamos. Bueno, es un universo, el vino de Borgoña es todo un universo. Podés visitar viñedos en las afueras de Dijon, podés hacer catas en la misma ciudad de Dijon. Les voy a dejar también en el mapa
un lugar que es como una especie de, no un museo, pero como un paraíso del vino. Tienen 250 tipos de vinos de la región para probar. Cuando uno hace la cata, ¿no? Lo vimos en el video de Burdeos, te sirven por decirlo de una manera, distintos chorritos de distintos tipos de vino y vos podés hacer una prueba. En este caso, el vino de Borgoña es, como lo vimos al comienzo del video, Pinot Noir, ¿se acuerdan? Felipe el Atrevido obligó a todo el mundo a plantar este tipo de uva porque otras uvas consideraba vulgar. Por lo tanto, es un vino que tiene un 100% es este tipo de uva. No es blend, no es mezcla. Estos vinos se llaman vinos de terroir, de tierra. Son vinos donde lo más importante no es tanto la técnica del etnólogo o la mezcla de uvas, sino el lugar donde se cultivó la uva. Temas como tipo de suelo, si es arcilla, granito, el clima, la topografía del lugar, la altura y por supuesto la tradición vinícola de la zona. Lo cual me lleva a una reflexión final. O sea, desde el punto de vista técnico, hacer un vino en base a una sola uva es más sencillo. Sería el caso del Pinot Noir de Borgoña, que es monovarietal. Pero por otro lado también es un riesgo importante, porque si pasa algo a nivel cosecha, mala climatología, factores externos, es muy difícil salvarlo. Y en contraposición, un tipo de vino como el de Burdeos, que es blend, que es mezcla de uvas, hay más juego en el caso de que te salga mal. Un tipo de uva podés compensar con la otra. Y todo eso se los conté en la visita que hicimos a los viñedos en Burdeos. Y creo que esa es la mejor manera de seguir. Y los invito a que sigan con ese vídeo. No antes sin dejarme un like si les gustó este vídeo y suscribirse al canal, donde tengo vídeos un montón de otros lugares. Así que adelante, sigan por ahí. Santé y bon voyage.